Saludos amigos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Es grato poder conectarnos a través de las redes sociales. En este momento, pues lo estamos haciendo desde otra área. No estamos en la iglesia transmitiendo debido a que estamos tomando todas las precauciones con relación a esta tormenta, ¿verdad? Que ya ha empezado a azotar en algunas áreas de Puerto Rico. Pero gracias a Dios, por lo menos en nuestra área, lo que es acá en Aguadilla, en partes de Aguada, pues todavía estamos bien. Queremos exhortarle para que tomen las debidas precauciones, ¿verdad? Y se mantengan en sus hogares. Y nosotros aquí hemos decidido poder traer la palabra a través de un conversatorio, porque yo sé que es necesario que nosotros nos conectemos con la palabra del Señor. Y he pedido aquí al anciano de la iglesia de Espinar, a O'Neill Román, para que me acompañe en este conversatorio y podamos aprender todos con relación a la palabra, y nos vamos a estar enfocando en el libro de Marcos capítulo 4, en un evento significativo que, dicho sea de paso, es una de mis historias bíblicas de Jesús favoritas. Y yo la leo, y cada vez que la leo, pues le saco más sustancia. Y queremos compartir eso con ustedes para ver de qué manera podemos aplicar esto a la vida de nosotros y en el momento en el que estamos ahora mismo. Nos vamos a enfocar en Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. 35 hasta el 41. Y le voy a pedir aquí a O'Neill que nos dirija en este momento en oración para poder comenzar este conversatorio. O'Neill, Dios te bendiga y te guarde. Gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, Pastor Maravé, por la oportunidad que me da de compartir con los hermanos de la Iglesia Adventista de Espinal, y no solamente con los hermanos de Espinal, sino con los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de todo el mundo, porque esto no es algo que solamente nos ven aquí en Puerto Rico. Tenemos amigos que nos ven de diferentes partes. A cada uno de ellos un saludo. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Antes de orar, queremos darle un anuncio a los hermanos, y es que por favor se mantengan en sus hogares. Aunque no caiga ni una gota de agua para esta área, sabemos ya que en área de las montañas está lloviendo, y eso nos afecta a nosotros, ya que si cae agua en la montaña, nuestros ríos crecen, y pasar por ciertos lugares puede ser un poco peligroso. Así que por favor le exhortamos a los hermanos que por favor se mantengan en sus casas para que podamos estar todos seguros. Para comenzar, como usted dijo, vamos a orar, así que le invito a cada uno de los que nos está viendo y escuchando que oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de tener un día más de vida. Y gracias, Padre, también porque nos das la oportunidad de poder conversar un poco de la palabra de Dios. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable a nosotros, y que no sean las palabras del pastor Malavé las mías, sino las tuyas. Confiamos en que así ha de ser. Si hay algún hermano que está pasando alguna necesidad, algún problema, alguna situación, pedimos que por favor tú puedas intervenir en cada uno de ellos, y que pueda haber milagros desde este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, O'Neill. Vamos a comenzar, ¿verdad? Abriendo la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y vamos a tratar de sacarle lo más que podamos, ¿verdad? A los versículos. El conversatorio, vamos a ir de versículo en versículo y buscando la manera de ver cómo podemos aplicar ciertas cosas en la vida, si tenemos algún tipo de experiencia, ¿verdad? Con lo que aquí se va a estar presentando. Y vamos al versículo 35, donde allí nos dice que aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo, o sea, Jesucristo les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. O'Neill, ¿qué tú entiendes con relación a lo que allí dice de aquel día?
qué era especial aquel día, qué es lo que estaba pasando. Si nos pudieras refrescar un poco la mente con relación a esto. Cuando vamos al contexto completo de la historia, nos podemos dar cuenta que Jesús, antes de treparse a un barco o subir a un barco junto con sus discípulos, él se encontraba enseñando en algún lugar. Él se encontraba enseñando y allí discutió algunas de las más grandes parábolas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Él estuvo todo el día enseñando sobre la parábola de la mostaza, la semilla que crece, la parábola de la lámpara. Y todos sabemos que esa era una de las cosas que más le gustaba a Jesús, enseñar. Y durante este momento Jesús se encontraba enseñando, pero llega entonces la noche y sus discípulos le dicen, mira, Señor, no, ya la noche se está yendo, necesitamos cruzar al otro lado, así que vamos a montando en el barco. Y como todos ellos eran, casi todos eran pescadores, sabían muy bien de lo que estaban hablando y lo que iban a hacer. Así que se montaron todos en el barco y comenzaron a navegar hacia el otro lado. Así que el contexto de la historia se está dando en un momento donde Jesús está enseñando y está compartiendo la palabra de Dios. Añadiéndole a eso, cuando leemos también el capítulo 4 al principio, él dice que cuando empezó a enseñar a la multitud, se llegaron tanta gente que él tuvo que sentarse dentro de un barco y alejarse un poco de la orilla para poder tener el espacio suficiente para poder hablar con las personas. Entonces, solamente imagínense, ustedes que nos están viendo allí, todo el tiempo o todas las horas que Jesucristo estuvo sentado en el barquito, enseñando a la gente, predicando, hablándole a las personas. Y esto era algo bien común para el Señor Jesucristo, porque todos los días, por lo general, desde antes de amanecer, ya Jesucristo tenía una rutina donde él se iba a orar para poder pedirle fuerza al Señor. Y justamente cuando amanecía, él se sentaba con la gente a enseñar, a sanar, porque eso era otra de las cosas que Jesucristo también hacía, que sanaba a las personas. Y esta rutina, podríamos decirlo de esa manera, estamos hablando que era desde el amanecer hasta el atardecer. que no estamos hablando de 2 o 3 horas, O'Neill. Estamos hablando de mínimo un periodo de 12 horas. Bueno, tuvo que haber sido mucho tiempo porque dice el texto más adelante que Jesús estaba cansado y se Sí. acostó a dormir. O sea, fue un día fuerte, no solamente para él, sino para todos los discípulos. ¿Y quién no ha tenido un día fuerte? ¿Quién no ha tenido una semana fuerte? Para mí el día de ayer y la semana fue sumamente fuerte. Y si hay alguien que nos comprende sobre cómo nos van a nosotros los días, es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo en Hebreos dice, mira, tenemos un sumo sacerdote, tenemos en el cielo a alguien que nos comprende bien y sabe por todo lo que estamos pasando, porque Él ha experimentado lo que tú y yo hemos vivido. Día fuerte, Jesucristo ha tenido día fuerte. Sí, sí, eso es así, mira, y tú sabes, pues tú predicas mucho y cuando, por lo menos yo me acuerdo, cuando yo cogí clase de teología, no me acuerdo ahora exactamente quién fue el profesor que me dijo eso, no me acuerdo si fue Eric del Valle, pero nos dijeron que cuando nosotros predicamos, que tenemos una predicación de 45 minutos, que es con pura energía, es el equivalente a 8 horas de trabajo en una oficina mentalmente. Uno se agota y yo sé que eso te ha pasado a ti, que cuando después que uno sale de predicar, como que le cae todo encima y uno dice, ay, yo lo que necesito es darme un buen baño y tirarme en la cama porque se agota uno mentalmente. Y así que imaginen a Jesucristo por 12 horas. Solamente imagínenlo por 12 horas. Pero fíjate, el versículo ahí dice, pasemos al otro lado. Eh, eh, Jesucristo, yo estaba leyendo en el Deseado de toda la gente que Jesucristo estaba bien agotado
bien cansado. Y él necesitaba un espacio de tiempo para poder recargar sus energías, su fuerza. Y él le dice a los discípulos, vamos al otro lado. En el plano espiritual hay momentos en que a veces el Señor nos dice a nosotros que es necesario que nosotros pasemos al otro lado. Podemos pasar al otro lado en cuestión de trabajo, en cuestión de alguna situación, porque Él desea que nosotros tengamos una dimensión distinta o una experiencia nueva, que eso era lo que iba a pasar con los discípulos. Ellos iban a tener una experiencia nueva ahora, después de esa situación. Sin embargo, Él le dice, pasemos, que no está diciendo, vayan. O sea, voy con ustedes, yo voy a estar con ustedes, vamos a tener ahora una experiencia distinta a lo que lo vamos a seguir leyendo, eh, pero no van a estar solos. Y Yo voy a estar acompañándolos. fíjate algo interesante cuando tú dices que pasemos al otro lado. El texto nos da a entender en el próximo versículo, en el versículo 36, que no solamente fue Jesús con sus discípulos, sino que habían otros barcos más que le siguieron a cada uno de ellos. Y este es un concepto nuevo que posiblemente no hemos visto en esta historia. Por lo general nosotros hablamos que esta tormenta fue Jesús y sus discípulos, pero el texto me da a entender que no es un barco, sino que habían varios barcos más. Y lo voy a leer para que ellos, hermanos, lo puedan ver. Dice, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y hay un paréntesis que es un comentario al texto que dice, aunque otras barcas también le siguieron. Correcto. Interesante, ¿verdad? Que Jesucristo deseaba descansar. Sin embargo, la presencia de Jesucristo era un imán que atraía. La gente no quería estar fuera o lejos de la presencia de Jesucristo porque le traía paz, seguridad, gozo, confianza. Y dice ahí que él despidió a la gente, se montó tal y como estaba en la barca, que él estaba como muerto de cansancio. Y sin embargo, como tú dices, Jonín, otras barcas le siguieron. ¿Qué tú crees de Sí, eso? o sea que no solamente cuando hablamos de este capítulo, no solamente vamos a ver de que Jesús no solamente salvó la vida de sus 12 discípulos, sino que posiblemente salvó la vida de otras más personas. El texto no añade más al evento, simplemente lo vemos en este segundo versículo, en el versículo número 36, así que podemos deducir o podemos llegar a la conclusión de que eran varios barcos los que estaban allí. Lo interesante de todo esto es que siempre que seguimos a Jesús, vamos a enfrentar situaciones difíciles. El hecho de decir que voy a seguir a Jesús y la cosa va a ser color de rosa, estamos equivocados. Es bueno recordar que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y fíjate que no dice, en el mundo vas a tener aflicción, sino que Él lo dice en forma plural. O sea, somos todos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengo un amigo que dice que la historia de este mundo se resume de esta forma. Hay gente que va a sufrir, va a morir. Hay gente que va a sufrir poco y va a morir. Y hay otros que van a sufrir y van a sufrir y van a sufrir y no van a morir. O sea, en este mundo siempre vamos a sufrir. Max Lucado usa una frase bien interesante que él dice, en este mundo no vamos a ser felices. No es el propósito de Dios que seamos felices. Vamos a tener lapsos de tiempos de felicidad, pero siempre vamos a estar en tormenta para que podamos desear un mundo mejor y enfrentar tormenta, enfrentar situaciones difíciles, el tener un día difícil, lo que nos hace a nosotros desear un mundo mejor. Eso es así. Juan 16:33, que es el versículo que presentaste. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo dice, vamos a tener momentos, como dijiste, lapsos de dificultad, de angustia, de ansiedad, de dolor, de depresión, todas esas cosas, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo pasó por todo esto que nosotros pasamos día a día,
Sin embargo, Él venció y Él nos brinda a nosotros esa confianza y esa paz y esa seguridad que tanto nosotros necesitamos, especialmente en este momento que estamos viviendo tan difícil mundialmente. Vamos a seguir con el otro versículo, el 37, que es el evento donde sucede algo. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba, o sea, se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Esto ocurre en el mar de Galilea, que dicho sea de paso, se le llama mar, pero eso es un lago, lo que pasa es que es bien grande, es grande. No es como decir el mar Caribe o el océano Atlántico, ¿sabes? Es grande. Son 30 y pico de kilómetros de ancho y 20 y pico de kilómetros de largo. Sin embargo, allí hay una característica bien interesante, que allí se forman tormentas, se forman olas. Y dice la palabra que cuando estaban allí, en ese momento, se levantó no una tormenta peculiar, sino una gran tempestad. ¿Sabes? Recalca que es grande, más de, pues, si podemos deducir que más de lo normal a lo que sucede allí. Y allí empezaron las olas a tirar agua hacia adentro del barco. Recuerden que esto no era un barco como los que nosotros vemos ahora, esto era un barco con una vela en el medio, abierto, porque era un barco pesquero. Y se metían olas. Y yo me imagino, O'Neill, a los discípulos allí con los baldes, cogiendo agua así, y tirando para afuera y tirando agua, pero mientras más agua tiraban, ¿qué pasa? Más entraba. Y luchando, dice el deseado a toda la gente que ellos estaban luchando con unas fuerzas enormes para poder mantener el barco a flote. ¿Tú has estado en algún momento en un barco y has tenido alguna situación peculiar así o nunca te ha pasado nada de eso? Bueno, he viajado mucho a Culebras y a Vieques. En mi pasado trabajo viajaba mucho para allá, tenía clientes por allá, por Vieques y Fajardo, y no siempre el clima a mar adentro es bueno. Hay veces que el clima es un poco difícil y tú sentir que el barco está en mucho movimiento, te da en el corazón un tucutucu. Y tú piensas que algo va a pasar. Y estamos hablando de que no es un mal tiempo, es que no siempre las olas están de la misma forma. Y algo interesante con referente al mar de Galilea o al lago de Galilea es que no es un lugar tranquilo. A veces vemos de que los discípulos iban a pescar al mar, por lo general lo hacían en el lago de Galilea, y pensamos que era algo tranquilo. No, pescar en el lago de Galilea o en el mar de Galilea era para gente brava, era para gente que conocía muy bien lo que es el agua, lo que es el tiempo, y que no solamente conocía, sino que físicamente estaba apta para ello. Porque si tú no estás en condiciones para amarrar vela, trepar el palo, correr por todo el barco en medio de tempestad o en medio de una situación difícil mar adentro, si tú no estás en condiciones, lamentablemente el barco se te hunde. Así de que estamos hablando de que el mar no era algo sencillo, constantemente estaba bravo, el lago de Galilea era un lugar bravo, y lo podemos ver porque no es la primera tormenta que enfrentan los discípulos allí. Hay varias tormentas que ellos enfrentan allí. Así que podemos ver que no es un lugar tranquilo, y así como nuestra vida no siempre es tranquila. Por lo general en nuestra vida nosotros enfrentamos diferentes situaciones, problemas familiares, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con las esposas, problemas con los vecinos, problemas en la iglesia, problemas con el pastor, problemas con la organización. Mencióname qué problema no tenemos nosotros los seres humanos. ¿No? Todo el tiempo tenemos, aunque sea pequeños problemas, pero siguen siendo problemas. O sea, no importa, todos vamos a tener situaciones, problemas. Mira, y hablando de eso un poco, yo me acuerdo también en una ocasión cuando yo pequeño fui a Vieques y entonces nosotros fuimos allá y había un mal tiempo.
y de verdad que nos montamos en el barco en el segundo piso, en la parte de arriba, y que estaba abierto. Y cuando la ola daba así en el barco, subía hasta la parte de arriba y todo el mundo allí lleno de agua y la gente vomitando y mareado. Eso es algo terrible. Me acuerdo también una ocasión que cuando fui a República Dominicana, que vinimos en el ferry, y yo pues me hacía el más bravo, y por la noche como a las 3 de la mañana de regreso, que el ferry pasa por la costa norte, y allí pues la costa norte de Puerto Rico tiende a ser un poquito más Es bravo, el brava. canal de la Mora. Sí, toda esa área, y el barco se meneaba así y así, y mi esposa me pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa nada, aquí no pasa, aquí está todo bien, pero yo por dentro orando y encomendándome al Señor más que nunca. Pero esa experiencia no debía haber sido tan grata, porque cuando vamos a los próximos versículos, Pastor vamos Malavé, a ver, quiero sí, hacerte una pausa porque hay sí, hermanos que nos están escuchando de otras partes del mundo y nosotros ah, hablamos de Vieques y de Culebra. Le queremos decir a estos hermanos sí, que nos están viendo, Puerto Rico, aunque le llamamos la isla de Puerto Rico en sí es un archipiélago compuesto de correcto, varias islas. A Puerto Rico las rodean ciento y pico de islas, las cuales las más comunes y las más conocidas son Vieques y Culebra, a quienes nosotros le llamamos las islas municipios. Y son dos lugares espectaculares donde puertorriqueños y no puertorriqueños quieren ir allí a disfrutar de la naturaleza. Así que cuando nos escuchen que estamos mencionando Vieques o Culebra, es que Puerto Rico es un archipiélago, y pues si tú quieres ir a otros lugares de nuestro amado terruño, pues simplemente tenemos que montarnos en un barquito para poder llegar a estos lugares. Y como tú dices, son lugares hermosos, espectaculares. Así que le hicimos un anuncio al Departamento de Turismo, y que si el Departamento de Turismo nos está escuchando en este momento, puede enviar la ofrenda a la Iglesia Adventista de Espinar. Bueno, vamos a seguir aquí. Lee tú el próximo versículo, O'Neill. Versículo número 38. Ajá. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos le despertaron. Esto es bien importante porque el barco tiene varias divisiones. Ujú. Las más comunes que nosotros conocemos es la proa y la Y la popa. popa. Ujú. La proa es la parte frente del barco. No sé mucho de barco. Posiblemente si estuviese conectado el hermano Pepe, que es pescador, nos puede ayudar un poco mejor, pero sabemos que él no tiene esa facilidad. Está la proa, que es la parte del frente del barco. Está la parte alta del barco, que no voy a decir el nombre, pero es un nombre que es un poco fuerte. Para Y nosotros, está, como dijiste, para nosotros suena ofensivo, ¿verdad? Para exacto. otras personas en otros países No, no necesariamente, no pero para nosotros necesariamente. sí. Para nosotros sí. Y está la parte de atrás del barco. Ujú. Jesús no está en la parte del frente ni tampoco está en la parte de arriba del barco. Jesús está en la parte de atrás del barco porque posiblemente él quería descansar, él quería estar un poco más tranquilo, un poco más relajado, y lo logró porque nos dice el texto que él estaba durmiendo. Estaba noqueado. Estaba Mm, noqueado. No, no diría que noqueado, porque hay algunos textos en la Biblia los cuales nos enseña que nuestro Dios nunca duerme, que Él Sí, siempre está pendiente de cada uno de nosotros, y aunque su ese lado texto, humano, ajá, perdóname, Monil, ese texto es Salmo 121:4. uh-huh. Vamos a leerlo rapidito, vamos a leerlo ya que lo traíste a colación. Vamos a leerlo rapidito para que nuestros hermanos puedan comprender. Y entonces quiero comentar con relación a lo que dice el Espíritu y Profecía sobre esa situación. El Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Perdóname, sigue No, hablando. ¿por qué traigo este punto? Porque Dios siempre tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Amén,
Amén. Hay otro texto que dice que nunca descansa el que vela de Israel. Ujú. El lado humano de nuestro Señor Jesucristo estaba allí cansado, pero sabemos que su lado divino estaba pendiente de cada uno de sus discípulos, y es más, me atrevería a decir, estaba pendiente del universo entero, Sí. porque sabemos que Jesús era único en su clase. Aquí yo no voy a entrar en esa disputa de que si era 100% humano, 100% divino. Yo soy de la escuela del profesor Dupertuis, del doctor Dupertuis, donde él dice que no podemos llegar a una conclusión porque él era único en su clase. O sea, no vamos a encontrar en la Biblia otra persona como él, no vamos a encontrar en el mundo alguien como él. Ni en el universo. Exacto, él podía ser humano como podía ser divino. Y aunque su lado humano estaba dormido, su lado divino estaba despierto, velando por cada uno de sus discípulos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Y posiblemente me estoy adelantando. Porque si él no estuviese velando por sus discípulos, hubiesen muerto. Sí. Le hubiese pasado algo. Porque Sí. ellos tuvieron miedo. Si tuvieron miedo, es porque la cosa era fea. Así de que aunque él dormía, su lado humano dormía, su lado espiritual, su lado divino, velaba y protegía a sus discípulos. Eso mismo yo creo. Dice la sierva del Señor, yo estaba leyendo, ahorita mismo estaba leyendo El deseado de toda la gente, el capítulo de Calla, enmudece, y era interesante ver que Jesucristo durante todo el día estuvo soportando los ataques de los fariseos. Y ella decía que esa situación de estar primero sanando, predicando, enseñando, soportando los ataques continuos y constantes de los fariseos, lo agotó físicamente. Y luego que se fue allí, que los discípulos le dieron el espacio para que estuviera allí, en medio de la tormenta, dice que los discípulos se olvidaron de Jesús. Y ellos buscaron la manera, buscaron de resolver su problema para mantener el barco a flote. Y entonces se acuerdan de que Jesús estaba en el barco. Y ellos buscaron a Jesús, pero la tormenta era tan y tan fuerte, tan espesa con la neblina y el viento y todo ese revolú, que ellos miraban donde estaba Jesús durmiendo y no lo podían ver. Sin embargo, un rayo ilumina el área y pueden ver la figura de Jesús que está plácidamente tranquilo, durmiendo en el barco. Y yo te digo una cosa, o sea, yo no podría. Yo no podría. O sea, saber que yo estoy allí y que me está cayendo agua encima. Cualquier persona que a veces yo estoy durmiendo y si tengo el aire prendido y a veces tú sabes que los aire acondicionados tiran una gotita de agua y ahí me quitó el sueño, me cayó y me quitó el sueño. Imagínate Jesús en su parte humana, bien agotado, bien cansado, allí durmiendo, pero con plena confianza, con plena seguridad de que todo iba a estar bien. Y dice la sierva del Señor que los discípulos se maravillaron porque lo veían que estaban durmiendo allí. Y entonces cuando viene el rayo ese que permite ver a Jesucristo, ellos llaman a Jesucristo, lo llaman y Jesucristo no les responde. Pero entonces se le acercan a Jesucristo y ahí entonces les reclaman. Le dicen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que tú no te preocupas de que vayamos a morir? Eso es lo que dice el próximo versículo. El próximo versículo es precisamente, y quiero que lo lea, porque esas mismas palabras es lo que están diciendo el próximo versículo. ¿Qué es lo que dice allí? Pero en el versículo 38. El versículo 38, que fue Ese el que tú lo leí yo, Ajá. sí. Sí, que dice, no tienes Perdóname, cuidado es que que tengo acá una perecemos. versión que los números me los tienen diferentes.
Ok, Y fíjate ok. algo con referente a esto. Discúlpeme, hermano, es que tengo una versión que los numeritos me los colocan en forma diferente. No hay problema. Fíjate con referente a eso. No es la primera vez, no es la primera vez que nosotros podemos encontrar a alguien cuestionándole a Dios la situación por la cual está pasando. Cuando tú vas al libro de Habacuc, cuando tú vas a los salmos, por ejemplo, en los salmos, tú ves a un David constantemente preguntando y cuestionando. Pero en el libro de Habacuc me sorprende porque Habacuc llega un momento en que le dice, oye, Señor, tú no estás pendiente de mí. Y es más, David es un poco más fuerte en el Salmo número 25, si mal no me equivoco, porque le dice, oye, si tú estás ciego, si tú no tienes los ojos puestos sobre mí, por favor, mira a ver lo que vas a hacer, pon tus ojos sobre mí nuevamente. Y aunque el texto no te lo dice así porque sonaría demasiado fuerte para muchas personas, la realidad es que eso es lo que el autor está expresando allí. Señor, no estás pendiente de mí, no te veo, no te siento, no te escucho. Y eso era lo que estaban sintiendo los discípulos y por eso cuestionan, ¿acaso no estás pendiente de nosotros? ¿Acaso no ves que nos estamos ahogando? Mira, interesante. Esa es la manera en que nosotros actuamos cuando por lo general tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas y no podemos. Y entonces que nos acordamos de Jesucristo y le reclamamos en vez de pedirle ayuda. Mire, Jesucristo, ¿dónde era que estaba? En la parte de atrás. Yo soy de los que creo que posiblemente si Jesucristo hubiera estado en la parte del frente, los discípulos hubieran ido donde él primero, pienso yo. Y esto yo lo puedo aplicar a nuestra vida. A veces nosotros ponemos a Jesucristo en la parte de atrás de nuestra vida y no debería ser así. Nosotros debemos poner a Jesucristo en la parte del frente, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los problemas que no podemos resolver independientemente, aunque sean pequeños, pero tenemos a Jesucristo al frente, listo para hacer lo que va a hacer en el próximo versículo. Y el problema es que nosotros muchas veces dependemos de lo que yo conozco, de mi título, de mi experiencia, de mi sabiduría o inteligencia, y queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, pero ponemos a Jesucristo atrás. No, hay que hacerlo al revés. Ponemos a Jesucristo primero y después Jesucristo nos va a dar la fuerza para resolver los problemas y las situaciones de las cuales nosotros vamos a estar enfrentándonos. Dice el otro versículo, el versículo 39, que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o una paz, o una tranquilidad grande. ¿Qué tú crees de eso, Oni? Wow. Este texto es más profundo de lo que muchas veces nosotros creemos. Porque volvemos y entramos al debate. ¿Estaba despierto o estaba dormido? Porque cuando tú lees el texto te da a entender de que Jesús sabía lo que estaba pasando en cada uno de la vida de ellos. El texto te da a entender de que él estaba pendiente a lo que estaba sucediendo. Entramos a Y una cosa, ¿dormía o estaba despierto? y O una se cosa, hacía el dormido. o sea, o sea, hacia el dormido. Interesante, ¿verdad? O sea, si vamos al texto, ¿verdad? El texto dice una cosa, durmiendo, el espíritu de profecía dice que está durmiendo, pero yo creo como usted cree, la parte humana, ¿sabe? Pero la parte divina, ¿sabe? La Biblia es clara con relación a eso. Y es interesante que ellos se desesperaron dentro de la situación, que es normal que todos nosotros nos desesperemos dentro de una situación particular donde nuestra vida está a punto de perecer. Pero ¿acaso ellos no habían visto todas las cosas que Jesucristo había hecho anteriormente? Los Pero fíjate milagros. algo interesante. Antes de Jesús cuestionarle a ellos por su estado emocional o por lo que estaban pasando,
dice que primero hizo el milagro. Amén. Fue directo al problema. Primero fue a solucionar el problema. Y a los Ujú. amigos que nos están escuchando y nos están viendo, es importante que entiendas que si estás pasando por un problema, por más difícil que sea, todo en la vida tiene una solución. Y esa es Amén. una frase que me he aprendido del pastor y amigo Ismael Pérez Maisonet, quien esta tarde a las 5:30 estará con nosotros compartiendo la paz de Dios. Estamos haciendo el anuncio, además de hacer el comentario. Hoy a las 5:30 vamos a tener al pastor Ismael Pérez Maisonet. ¿Por qué digo esto? Porque él dice, todo en la vida tiene solución, aún la muerte. Pues Jesús Amén. dijo, mi amigo Lázaro ha muerto, voy a levantarle. Nosotros los seres humanos podemos llorar, podemos entristecernos ante las circunstancias y las cosas difíciles que enfrentamos, pero debemos de entender de que no podemos vivir toda una vida llorando o triste, porque todo en la vida tiene una solución. Así como Jesús lloró, nosotros también podemos llorar, pero también tenemos que secarnos las lágrimas y entender de que hay una esperanza. El apóstol Pablo dice, vosotros no sois como los que no tienen esperanza. En otras palabras, Pablo nos dice en Tesalonicenses que todos nosotros tenemos una esperanza y en base a esa esperanza nosotros tenemos que vivir nuestras vidas y aferrar nuestra fe. Amén. No en base a lo que nuestros ojos ven, porque Pablo también dice otra vez eso. Pablo dice, mira, nosotros no creemos por lo que vemos, sino por lo que él ha dicho. No es por vista, sino por fe. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Dándole un matiz un poco distinto a ese versículo, cuando Jesucristo reprendió el viento y le dijo, calla, enmudece. Cuando nosotros le hablamos a alguien y le decimos calla, se lo decimos a alguien, a una persona, a un ser vivo, a alguien que tiene razón, ¿verdad? O que obedece como un animal. A veces los perros, tú le dices cállate y no dicen, no hacen nada de eso, pero por lo general nosotros le decimos a alguien calla, o no comentes, o no digas, o para allá. Y por lo general, como vuelvo y repito, la gente acepta lo que uno le está pidiendo. Ahora bien, Jesucristo se levanta y le habla a algo, a un elemento que no tiene vida. Le dice a la tormenta, calla y enmudece. Entonces yo, aquí hablando con un gran amigo mío, el profesor Tony Rosado, estuvimos hablando y me dio una cita que es interesante, que de manera homilética, ¿verdad? Podemos adaptarla, y la cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 647, donde dice, ¿quién es el causante de los desastres naturales? Mira, Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Yo no sé si tú te acuerdas, O'Neill, cuando nosotros tuvimos el huracán María, que, que ese viento, cuando soplaba fuerte, parecía como si fuera gente gritando, parecía a veces como lobos aullando. Y parecía ruidos, hacían ruidos raros. Nosotros sabemos que hay cosas donde Satanás se manifiesta. Y también sabemos que en la palabra del Señor nos dice en muchas ocasiones que Satanás trató de matar a Jesucristo para que no se cumpliese la profecía de que tenía que morir en una cruz. La expresión de calla y enmudece, que le habla directamente, me da a mí a entender de que posiblemente Satanás estaba envuelto en esa tempestad y que lo que estaba a su alrededor eran las huestes satánicas, tratando de destruir el barco y de que todo el mundo muriera. Sin embargo, Jesucristo lo reprende al viento, le dice calla
enmudece. Y volviendo al versículo 35, 36, que me habías dicho que habían otras barcas, la sierva del Señor dice que eso que que siguieron a Jesucristo también estaban sufriendo la tempestad y también estaba peligrando su vida. Y ellos estaban cerca del barco donde estaba Jesús y los discípulos. Y que cuando Jesucristo paró la tempestad, ellos también presenciaron ese milagro de Jesucristo. Cuando vieron que Jesucristo se levantó, porque estaban cerca, pudieron ver y fueron partícipes de ese gran milagro. Así que qué interesante, ¿verdad? Que Jesucristo manda a callar a esta tempestad, a algo que no tiene vida, que no tiene uso, ni razón, ni sabiduría, ni inteligencia, ni nada de eso. Fíjate algo interesante de este texto, y es que utiliza una palabra que vemos en el libro de Habacuc, y es calla. Calla. Cuando nuestro Señor usa esa palabra en las Sagradas Escrituras, lo vemos, lo que yo he visto a través de mi estudio personal es que Él está pasando una línea o trazando una línea y diciendo, esto eres tú, esto soy yo. Esto soy yo. En otras palabras, Él está diciendo, mira, aquí el soberano del universo, el que tiene el control del universo, soy yo. Y lo puedes ver en el libro de Habacuc cuando dice, mira, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, Jesús está diciendo, mira, yo soy el soberano del universo y nada me puede detener, nada me puede decir qué hacer, porque yo soy el que tengo el control de todo. Y cuando Jesús... Sí, haciendo referencia a eso mismo que tú predicaste el sábado pasado, que explicaste muy bien ese versículo que no tiene, y eso es muy cierto, o sea, ese versículo cuando uno lee el capítulo completo se da cuenta de que no tiene nada que ver con la reverencia en la iglesia ni nada de eso, porque que muchos lo utilizan para hacer, decirle a la gente que hay que tener reverencia, no tiene nada que ver. Sino que al contrario, lo que tú estás acabando de decir, estamos trazando una línea, yo estoy aquí, tú estás acá. Sí, es como cuando por lo general Él decía, yo soy. Cuando Jesús decía, yo soy en la Biblia, Él estaba trazando una línea. Es lo que le conocemos en el griego como el famoso ego eimi. O sea, y tú puedes ver que cuando Él dice, yo soy, es más, un ejemplo del gran yo soy. A Jesús lo van a buscar arrestado. Preguntan, ¿quién es Jesús? El Cristo, que estamos buscándolo. Él dice, yo soy. Y dice la palabra de Dios que todos cayeron como muertos. O sea, el gran yo soy, como él calla, Jesús lo que está ahí es manifestando su divinidad. No es otra cosa, él está diciendo, mira, yo soy el soberano del universo, yo creé el cielo y la tierra, yo creé los mundos, esta tormenta que tú estás enfrentando me obedece a mí. Amén. Porque yo soy el que controlo los vientos, el sol, las olas, yo lo controlo todo. Y es interesante porque todo lo que sale de la boca de Dios, y uso mucho este texto que lo menciona el profeta, todo lo que sale de la boca de Dios no puede regresar a él vacía. Cuando él dice algo, tiene que cumplirse. Dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Se fue la luz. Sean los árboles frutales y toda hierba verde, ¿y qué sucedió? Y así dice la palabra, fue toda hierba verde. Sean las aves de los cielos y los peces del mar, ¿y qué sucedió? Todo. O sea, cuando Jesús abre la boca, algo va a suceder. Y déjame decirte, amigo y amiga que me está escuchando, que Jesús hoy abre la boca en favor tuyo. Amén. Si estás pasando por un momento difícil, vuelvo y te repito, si estás pasando por algún momento de tribulación, Jesús hoy abre la boca para calmar todo eso. Jesús hoy abre la boca para decirle a tu problema, a tu situación, yo soy Dios, tú eres algo insignificante. Y ese hombre que está diciendo calla, no solamente va a calmar esa tormenta que está enfrentando, no solamente va a calmar ese problema, sino que también va a ser algo nuevo y feliz para ti. Amén.
Amén. Pues vamos a ir ya culminando. Vamos a leer el versículo 40 y el 41. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados, verdad? ¿Cómo es que no tienen fe? Y temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú ya explicaste qué clase de hombre era ese, ¿sabes? El gran yo soy. O sea, no era cualquier hombre particular como ellos lo habían visto. No era cualquier profeta, como decían por allí, que decían, que ustedes ven la gente que dice de mí, no, que tú eres Jeremías, que Elías, que esto y lo otro. No, no era cualquier persona, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. Y él le dice, ¿por qué están asustados si están conmigo? El que controla el universo. ¿Y por qué la fe de ustedes está así? Si acaso no han visto todos los milagros que yo he podido hacer, ustedes han estado conmigo día y noche. Y los milagros que no están registrados en la Biblia, los que ellos pudieron ver, ¿dónde está su fe? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos ahora mismo. Fíjate, algo que me llama mucho la atención y es que a través de todas las sagradas escrituras, que Jesús manifieste su divinidad son muy pocas veces. Ujú, Milagros, ellos pudieron ver milagros en Juan el Bautista, ujú. ellos pudieron ver milagros en otros hombres de Dios, Otros profetas hicieron milagros en nombre de Dios. pero, pero que con una palabra todo se calme. Ujú, Me imagino que no solamente fue una palabra, me imagino que algo se manifestó allí cuando todos ellos se sorprendieron y dijeron, mira, ¿quién es este? O sea, algo tuvo que ocurrir allí que los escritores bíblicos no ponen, que ellos temieron y se asombraron. Y cuando uso en este punto el término temer, no estoy hablando de temor, de miedo, ujú, sino que ellos quedaron en shock, quedaron estupefactos, quedaron atónitos por lo que estaba sucediendo. ujú, Y aunque y el que ellos se volvieran así tan atónitos, tan estupefactos, Jesús los lleva a la pregunta, espérate, ¿por qué no tienen fe? ujú, Si están viendo lo que yo soy capaz de hacer, si han visto, porque no era la primera vez que Jesús manifestaba su divinidad, si han visto lo que yo soy capaz de hacer, ¿por qué no tienen fe? Y pastor, esto me hace pensar mucho en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo grande en nuestra vida y le pedimos a Dios señales, le pedimos a Dios que ocurra, que nos dé algo, que nos dé esa fe para poder creer en que algo ha de suceder. Y me gusta mucho el pensamiento hebreo porque el pensamiento hebreo no pide una señal. El pensamiento hebreo mira hacia atrás y sabe que si Dios los cuidó a ellos en el pasado, en el presente también lo va a cuidar. Y así que, amén. amigo y amiga que me está escuchando, mira hacia atrás y anota o ve todas las cosas que Dios ha hecho por ti en el pasado. Porque en el momento de temor, esas cosas son las que deben de fortalecer tu alma, tu fe. No es pedir una nueva señal, es ver cómo Dios te libró en el pasado, porque si lo hizo en el pasado, lo hará en el presente también. Amén, amén. Así que muchas gracias, O'Neill, ¿verdad? Por haber compartido conmigo y haber compartido con nuestros hermanos a través del Facebook Live. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas diarias de nuestra vida, y dije diarias porque todos nosotros tenemos problemas diarios y tormentas. Algunos días las tormentas son más pequeñas, algunos días son depresión, algunos días son una tormenta tropical, otros días son huracanes. Sin embargo, Jesucristo está ahí, está al lado de nosotros, está ayudándonos para que nosotros podamos vencer. Y lo importante de esto es que no pongamos al Señor Jesucristo en la popa de nuestra vida, en la parte trasera de nuestra vida, sino que vamos a ponerlo en la proa, al frente de nuestra vida, para que Él sea el que disipe
y calme toda tempestad. Vamos Pastor, ahora. Ajá, antes dímelo. de orar, no tengo el listado de todas las personas, pero hay algunas personas que han comentado en nuestro video y queremos Ok, orar por cada una de ellas. Está claro. Gamaliel Rosado, Mercedes Vélez, Marilyn Santos, Evelyn, Mimi García, María Jaime, Livia González, tenemos a Leilani Vadillo, tenemos a la familia Rodríguez, a Elena Cabrera, tenemos por aquí a Esteves Álvarez, tenemos por aquí María Jaime, a María estoy Jaime. viendo. Son algunas personas que han reaccionado Sí, al video o nos han escrito. Algunas pues no las puedo ver así de momento. Tendría que entrar a otra área de la tablet para poder ver todos sus nombres. Pero queremos decirle a todos ustedes que vamos en esta oración que va a tener el pastor en forma especial, vamos amén. a tomar en cuenta a cada uno de ustedes para que el Señor les pueda ayudar, les pueda dirigir. Y como mencionamos ahorita, hoy a las 5:30 de la tarde, el pastor Ismael Pérez Maisonet nos va a acompañar en un tema muy especial para cada uno de nosotros. El culto iba a ser en el estacionamiento de la iglesia, donde construimos una tarima que todavía no hemos podido usar, donde te echamos una tarima y seguimos trabajando en la tarima porque el pastor ayer estuvo asegurando el techo de la tarima y en la semana tenemos que terminarla haciendo la escalera, porque lo que tenemos allí son un invento para poder subir a ella, pero esa programación no queremos dejarla pasar, la vamos a hacer un poco más pequeña y va a ser hoy a las 5:30 con el pastor Ismael Pérez Maisonet. Así que esté pendiente para que pueda escuchar palabra de Dios y mensaje de Dios. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Bondadoso Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque cuando leemos tu palabra, podemos tener confianza y seguridad en medio de la tormenta. Amén. Saber que Jesucristo está allí con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y esperando que nosotros clamemos a Él. Ayúdanos a ponerlo al frente de nuestra vida para que cuando venga la tormenta sea Él el que la disipe, el que diga calla, enmudece. Te pongo en tus manos, Señor, a todas estas personas que nos escribieron a través de la página de Facebook Live. Tú sabes cuáles son sus situaciones personales por las cuales están pasando. Y Padre, tú tienes la solución, tienes la respuesta para todas sus situaciones. Los entregamos en tus manos, Señor, y a todos los hermanos de Puerto Rico, los que están empezando a sentir las lluvias y los vientos, que puedan estar protegidos y darnos la oportunidad de poder esta tarde tener la palabra a través de los labios del pastor Ismael Pérez Maisonet a las 5:30. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque nos bendices. Queda con cada uno de nosotros en este día y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los cuide, Dios me los Dios bendiga a les todos cuide. y nos veremos hoy, si Dios lo permite, a las 5:30 a través del Facebook Live. Bendiciones a todos.